Amén, amados, bendiciones. Qué bueno que estén con nosotros en este tiempo. Y vamos a pasar a meditar en la palabra. La palabra del Señor nos trae hoy un gran desafío. Y estamos hablando de ir como explorando qué es la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo en nosotros? Y ya hemos venido diciendo que la mente de Cristo contiene todo el conocimiento, toda la revelación de Cristo, que es como todos los secretos del estado del reino de Dios, que están dispensados para que sean conocidos por nosotros. Pero hoy el Señor nos regala un secreto importante para tener la mente de Cristo, y es un llamado a recordar. Un llamado a recordar. Y es importante entender, porque el Señor, cuando estableció al hombre, dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y la palabra aquí es sacar. Y la palabra sacar significa el que recuerda. Y es tan curioso porque Dios no describe al hombre como el todopoderoso o el poderoso o el fuerte o el dirigente. La palabra en su esencia, hombre, viene de sacar y significa el que recuerda. Y es que Dios nos hace un llamado a recordar. Ahora la pregunta es, ¿qué se supone que debemos recordar? Pues hay algo importante para recordar y hay una razón para recordar. Y eso es lo que Dios nos va a decir en el transcurso de este devocional. Hay algo importante para recordar y hay una razón para recordar. Porque recordar es un tema que se repite a través de la Biblia. Estamos leyendo en el devocional familiar de Deuteronomios y es repetir la ley. Pero Moisés está repitiendo la ley de una forma que quiere que los judíos, el pueblo, no olvide la ley. El hebreo no olvide qué es lo que Dios está diciendo, cómo debe de actuar, de qué manera actuar, cómo debe de hacer esto, aquello y aquello y aquello. Y Él está dándole toda la instrucción para que recuerde. Cuando el pueblo de Dios se reunía, entonces ellos adoraban al Señor, ellos confesaban sus pecados y oraban. Pero de momento uno de los líderes se paraba en medio y comenzaba a contar las obras, comenzaba a recordar quién era Dios, qué había hecho Dios, cómo Dios había obrado a través del pueblo por muchos y muchos tiempos. Y un ejemplo de esos está en Nehemías capítulo 9, del 9 al 12. Y dice, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabían que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron en medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, y como una piedra en profundas aguas fueron sepultados. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrar el camino por donde habían de ir. Esta es una pequeña muestra cómo ellos recordaban. Aquí están recordando cómo el pueblo había sido esclavo, cómo el pueblo había sido sacado por mano poderosa de Dios y cómo el pueblo había pasado el Mar Rojo y cómo el Señor había hecho maravillas y señales y cómo el Señor los había llevado a través del desierto y cómo hubo una nube que guiaba en el día y una columna de fuego que alumbraba el camino en las noches. Y todo esto, en primer lugar, porque la historia fue contada y vuelta a contar mediante recordar. Y pensemos el número de veces
que la obra de Dios se cuenta en la Biblia. ¿Por qué tantas veces se cuenta en la Biblia? Porque el Antiguo Testamento fue escrito para revelar a Dios al pueblo en el cual Él vivía, pero era necesario que ellos recordaran que Dios estaba ahí en medio de ellos, que Dios estaba ahí en medio de las crisis, en medio del caos, en medio de la guerra. Dios estaba ahí. Entonces los ancianos sabían la historia de ese amor leal, de ese amor incondicional de Dios, y que ellos contaban esa historia porque esto se volvía como el ancla que ayudaba a ellos a tener confianza para continuar en el camino. Y pudiéramos decir, ¿no es esto lo que nosotros necesitamos? ¿No es esto lo que la iglesia necesita? Por eso la mente de Cristo está en nosotros, para que nosotros recordemos quién es Dios, qué ha hecho Dios, cómo Dios ha vivido continuamente con nosotros. El día que estemos en crisis, recordemos cómo Dios nos ha sacado de otras. El día que estemos en enfermedad, recordemos cómo Dios nos ha sanado en otras oportunidades. En algún momento a mí me dieron un diagnóstico y yo fui al Señor y le dije, Dios, mira, aquí está este diagnóstico. Y Dios obró y eso fue rapidito que las cosas salieron bien. Y entonces ahora yo le digo, Dios, ahí están diciendo algo. Padre, como lo hiciste, lo puedes volver a hacer. Estoy en tu voluntad, tú eres mi sanador. Y eso me empodera en confianza, en seguridad de que Dios es quien lo puede hacer. ¿Por qué? Porque continuamente recuerdo que Dios ya lo hizo. Y yo le digo, hazlo de nuevo, Señor. Tú lo puedes hacer de nuevo como lo hiciste en una oportunidad. Una vez más, Señor. Y Dios ahí está. Entonces, el hecho de que volvieran a contar las viejas historias transmitía un mensaje vital, un mensaje central. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje para ti hoy? Dios es fiel para con nosotros, amén. Una y otra vez Él ha intervenido en nuestras vidas, Él ha intervenido en nuestra ayuda. Una y otra vez Él ha demostrado su bondad. Hoy es el mismo entonces que fue ayer. Hoy es el mismo Dios que hizo lo que hizo ayer. Así que vamos a ser muy valientes, vamos a tener fe, no vamos a olvidar cómo es Dios y qué ha hecho Dios. Qué bueno que aquí hagamos una pausa y usted pueda escribir allí en el chat, Dios ha sido fiel conmigo en esto y en esto. Dios ha hecho esto conmigo. Dios es así. Dios ha obrado de esta manera. Yo recuerdo cuando Dios un día hizo esto maravilloso en mí. Amén. Yo vivo hoy en una casa donde un día el banco la iba a rematar y el Señor me dijo, volveré a dar esa casa. Y el Señor hizo que la deuda de una corporación bancaria fuera rebajada en más de 50 millones de pesos y fuera vuelta a comprar por una suma que fue muy favorable para nosotros y volver a traer a nosotros la oportunidad de vivir en esta casa fue una obra de Dios. Y cuando damos el testimonio, la gente dice, nunca un banco rebajaría una cantidad de dinero. Pues yo puedo decir que con nosotros Dios lo hizo así. Amén. Escribe cosas como esas. ¿Qué ha hecho Dios en ti? Recuérdalo, porque tú y yo estamos llamados a recordar lo que Dios ha hecho. En segundo lugar, Dios nos llama a recordar porque debemos de entender la fidelidad de Dios. Y nos cuenta la Biblia que después de ganar una fuerte batalla contra los filisteos, el sacerdote Samuel tomó una piedra y la puso en un lugar y en esa piedra escribió Ebenezer. Y Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Desde este día en adelante, entonces cada vez que la gente pasaba por allí recordaba la fidelidad de Dios. Por eso hay que recordar.
porque fuimos creados para recordar las palabras, las obras de Dios. Los hombres somos llamados a recordar a Dios y contar fielmente a otros lo que Él es y lo que Él ha hecho. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de recordar? Recordar significa que nosotros debemos de tener seguridad, debemos de entender que nosotros pasamos esa información, esa confianza, esa seguridad a las generaciones. Mira lo que dice Deuteronomios 4, 9 y 10. Lo leo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no se olviden las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Amén, amén. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Recuerda, guárdalo y infórmale, dale a conocer, imparte la fe, imparte la confianza. Tenemos aquí a mi hermana Carlota, Dios ha sido fiel con mi hijo y con mi hogar. Eso hay que recordarlo, esa fidelidad, esa presencia permanente de Dios ahí. Y cuando nosotros tenemos ese testimonio de fe, nuestros hijos se van empoderando en ese testimonio de fe. Y cuando tengan sus crisis, sus dificultades, no van a correr al brujo, al hechicero, al encantador, no van a recorrer al agorero, van a buscar al Dios de sus padres. ¿Por qué? Porque hay una semilla, hay una confianza extendida a ellos a través de lo que nosotros hemos de recordar. Tengo aquí un testimonio de una de las nietas de mi mami. Y ella pasó por una crisis muy fuerte. Y ella dice que en medio de la crisis, lo único que ella decía era, en el nombre del Dios que amaba y oraba a mi abuela, y no me haces daño, en el nombre del Dios que mi abuela proclamaba, y en el nombre del Dios que mi abuela imploraba. Y era tan evidente porque esa fuerza de demonios que la atacaba huía en ese momento en que ella proclamaba el nombre del Dios que por fe su abuela había transferido. Oh, gloria al Señor, porque Dios ha sido fiel mostrando su amor todos los días de nuestra vida. Testifican aquí en el chat. ¿Y por qué? Porque Dios nos hace recordar. Y entonces lo importante es que nosotros estamos llamados a impartir a las generaciones futuras no solo la historia, sino también todos los recuerdos de nuestras vidas. El acto de poner nuestras vidas presentes en una expectativa, en una perspectiva más amplia. De hecho, esa perspectiva es las generaciones. Mis generaciones tendrán fe, mis generaciones confiarán en el Señor, mis generaciones conocerán del Dios que ha estado conmigo por todos los días de mi vida. Amén. Esto es lo que dice el salmista. Él testifica de la esperanza y del valor de recordar las obras de Dios en nosotros. En el Salmo 44, 1, 3. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino que la diestra y tu brazo y la luz de tu rostro fueron los que te complaciste en hacerlo con ellos. Aquí está el salmista recordando lo que Dios ha hecho. Y aún dice, y es que no fue por las fuerzas de ellos, fue por el brazo, fue por la fuerza, fue por la luz, fue por el poder de Dios que ha sido hecho.
Nosotros no vamos a pasar un testimonio diciendo, es que somos los más bárbaros. Mira, hijo, sé como yo, porque yo sí lo puedo hacer. Lo único que tú tienes que decir es, sé como Cristo, porque Cristo es el que hace las maravillas. Amén. La memoria de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas debe de perdurar en las generaciones para la gloria del Señor. Amén. Esto es muy cierto, Arielita. Todo lo que nosotros hemos vivido tiene que ser conocido por nuestras generaciones, porque estamos impartiendo la fe de Cristo en ellos. Aleluya. Entonces ellos tienen que conocer las maravillas, la gloria de Dios que ha sido obrando en nosotros, cómo Dios aún les ha guardado. Yo tengo una hija que a los 8 meses nos salimos de la puerta de un carro que iba en movimiento y salimos, estuvimos en el andén recorriendo de forma dramática todo el piso. Y Dios no permitió que ni un hueso de ella ni mío se rompiera. Y cuando yo pude parar de rodar, me incorporé y comencé a mirar si me podía levantar, si podía mover mis brazos, si podía mover mi cabeza. ¿Por qué? Porque allí estuvo la mano de Dios obrando, haciendo maravillas. ¿Cómo no decirlo? Dios es el que te guarda y te ha guardado todos los días de tu vida. Eso es lo que tenemos que recordar. Bendito es el nombre de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Antes de la caída, Adán tenía que recordar. Adán ya sabía mucho acerca del carácter de Dios. Adán ya había sido testigo de la obra creadora de Dios. Adán ya había tenido conversaciones con él. Adán sabía lo que le había puesto a hacer Dios. Él sabía lo que Dios había provisto para él. Él sabía cuáles eran aún sus propios límites. No obstante, cuando él tenía que basarse en lo que conocía, en la verdad, la memoria de Adán le falló. La memoria de Adán se negó a recordar todo lo que había recibido de manera especial de parte de Dios. Esto ocurre cuando los hombres, conociendo la verdad acerca de Dios, llegan al punto de considerar que no vale la pena conservar esa verdad, que no vale la pena hablar de esa verdad, que esa verdad no es la prioridad en sus vidas, y entonces caen en lo que describe Pablo en Romanos capítulo 1, voy a leer 23, 24 y 28. Y dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces escuchemos este buen consejo. Cuando se cambia la verdad de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios incorruptible, cuando dejamos de recordar esto que Dios ha hecho, vamos a poner los ojos en esto y vamos a ver el obrar del hombre y vamos a ver nuestro propio obrar y nos vamos a enorgullecer y nos vamos a idolatrar y vamos a idolatrar a otros y vamos a caer en la idolatría de los hombres. Y es ahí donde cambiamos la gloria de Dios por la gloria de cosas corruptibles. Entonces dice Dios los entregó. Dios dijo, ahora entonces ustedes han olvidado. Por eso es tan importante recordar, porque el Señor entonces al olvidar los entrega. ¿Por qué los entrega? Porque el hombre no aprobó tener en cuenta a Dios.
porque se olvidó de recordar lo que era Dios y cómo Dios había obrado y cómo Dios ha estado presente en la vida de ellos y cómo Dios estuvo allí con Adán y cómo Dios había hablado a Adán, cómo Dios le había mostrado su carácter, cómo Dios le había mostrado su bondad, su misericordia. Y Adán de momento olvidó eso. Y por olvidar eso tomó decisiones incorrectas de idolatría, de cambiar la gloria de Dios. Entonces dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces el asunto es ¿de qué? De mente. Si no andamos en la mente de Cristo y con la mente de Cristo, recordando quién es Cristo, su revelación, su conocimiento, su poder, su gracia, su vida, entonces vamos a tener lo contrario, una mente reprobada. ¿Y qué hace esa mente reprobada? Dice que una mente reprobada hace cosas que no convienen. Hacen cosas que los sacan del lineamiento cristocéntrico, de la cosmovisión bíblica teísta, que los lleva a aceptar otras cosmovisiones, otras filosofías de vida, otras ideologías, y ellas comienzan a ser aceptadas. Y cuando tú aceptas una ideología que no es cristocéntrica teísta, es porque has olvidado a Dios. Es porque has dejado de recordar quién es Dios. Has dejado de recordar que Dios es santo. Has dejado de recordar que Dios no ama que el hombre vaya tras las cosas del humanismo, del secularismo, de la religiosidad, del legalismo. Que Dios ama que el hombre mire solo a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos ayude a tener esa mente de Cristo dispensada completamente en nosotros y que nosotros nunca dejemos de tener en cuenta a Dios. Amén. Un abrazo, qué bendición estar con ustedes en esta mañana. Qué bueno que hayan sido tan participantes de nuestros comentarios, de nuestras conversaciones, porque esto nos retroalimenta. Ahora tú puedes pasar este devocional a tus contactos, compartirlo y dar una esperanza a otros. Tienes la mente de Cristo. Recuerda lo que Dios ha hecho en ti. Dice Davis, hago memoria de la misericordia que Dios ha tenido conmigo y con mi familia. Amén. Y Dios nos recuerda de dónde nos ha sacado y a dónde nos tiene. Y Dios dice, la mano de Dios fiel está contigo y seguirá estándolo. Aleluya. Gracias, Señor. Un feliz día, bendiciones. El Ministerio Paso de Esperanza les ama.